Tiempo, vamos a comenzar. Estaba compartiendo el link. Les quiero dar la bienvenida a todos los que se han unido a nuestra reunión de hoy, a esta charla que denominamos Datos de Investigación y su Gestión, un aspecto clave para la ciencia abierta en distintas disciplinas. Nuestro invitado, nos da un gran gusto poder recibirlo hoy día a través de nuestra plataforma y a través del Grupo de Gestión de Información de Ciencias Marinas y Acuícolas de Chile. Es el doctor Alejandro Uribe Tirado, doctor en documentación científica. Tiene un gran currículum, ¿no? Así que yo creo que me voy a demorar harto en presentar a Alejandro. Voy a intentar ser lo más breve posible. Él es doctor en documentación científica, él es profesor, investigador de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de Medellín, Colombia, y tiene muchas líneas de investigación. Yo he estado siguiéndolo bastante, tanto así que lo seguí hasta que pudimos contactarlo para que estuviera hoy. Dentro de sus líneas se encuentra Alfin, Almetrix, Open Access, las TICs, gestión de conocimiento, que es un área muy interesante, y, y además el tema que hoy está en boga, que es, por supuesto, la ciencia abierta, que es un tema que creo que no solo convoca a los especialistas y profesionales de la información, sino que a profesionales de cualquier área del conocimiento y a la ciudadanía en general. Me quiero referir en breve a algunas de muchas de sus publicaciones, pero me quiero referir a las más actuales y que justamente tienen relación con la temática de ciencia abierta y de los datos. Eh, Muchas que son de este año además y del año pasado, entre ellas la gamificación en el desarrollo de la alfabetización informacional desde la perspectiva de estudiantes universitarios, ciencia abierta desde COVID, acceso abierto, más datos abiertos, que es un tema que probablemente muchos de nosotros estuvimos revisando con todo lo que ha significado esta pandemia. La visibilidad de los investigadores de la Universidad de Antioquia en medios de comunicación internacionales, nacionales y regionales, posibilidades de categorización de editoriales según su visibilidad e impacto, producción científica sobre alfabetización en información móvil en educación superior, visibilidad e impacto al métrico de los investigadores de la Universidad de Antioquia. Y la verdad es que en general tenemos muchos, tengo acá hojas y hojas, es interminable: ciencia abierta, bibliotecas académicas, perspectivas de la ciencia abierta, identificación del comportamiento de información en búsqueda de recuperación de información a través de actividades de aprendizaje, y la verdad es que me quedo corta, así que yo estaría, yo creo que por lo menos 25 minutos hablando acerca de todo lo que ha hecho Alejandro. Así que sin más, yo los voy a dejar a ustedes para que él nos cuente acerca de lo que él está haciendo. De hecho, lo podemos encontrar en un montón de grupos que son relevantes en ciencia abierta y almétrica. Así que si ustedes abren redes sociales en Facebook, él va a estar ahí. Él es uno de los investigadores claves, sin duda alguna. Así que le doy la gran Bueno, bienvenida a Alejandro. bueno, no, muchas gracias. No, para mí es un gusto poder compartir. Cuando me llegó la invitación, pues es como parte de lo que hago normalmente, porque como ahorita explicaban, pues son como mis líneas de investigación. Pertenezco a la Comisión de Ciencia Abierta de mi universidad, donde estamos tratando, creo que como todos, de aprender más de estos temas, de crecer en estos temas, porque es un tema actual, pero nuestras instituciones poco a poco apenas vienen como familiarizarse con ello. Quería saludarlos con el video, pero lo voy a apagar porque después nos empieza a traicionar la conexión. Pero bueno, voy a presentar por aquí. ¿Cuál es la intención de hoy? Pues como hablar un momento sobre estos temas de ciencia abierta y específicamente un tema que es el de los datos de investigación. Yo lo pongo aquí que se vea amplio. Listo.
Entonces, la idea es como que compartamos un rato hablando, pues yo les voy a exponer algunos aspectos y después tengamos como una sesión de preguntas, la idea es trabajar pues una horita. Entonces, bueno, lo que quería como compartir con ustedes y que fue pues como la sugerencia que también me hicieron, era pues hablar del tema de datos de investigación. Bueno, pasando por aquí, espérenme un segundo. Entonces esto reacciona, listo. Quería arrancar como con estas dos frases, con esta frase sobre ciencia abierta, y es porque este tema está siendo como tan importante en el mundo de hoy, pues, por una razón, y lo dice Watson, que es un investigador norteamericano. Él dice, la ciencia abierta no es otra forma de hacer ciencia, sino que es la ciencia del siglo XXI. O sea, porque es un tema actual, porque es una manera de concebir la ciencia desde lo que nos ofrece el siglo XXI, especialmente con el apoyo de todas las tecnologías de la información y otra manera de compartir. O sea, la ciencia siempre ha sido compartida, pero obviamente el advenimiento de las tecnologías, el crecimiento de Internet, digámoslo, del año 95 para acá, está permitiendo otra manera de compartir la ciencia y que el ciclo investigativo se pueda vivir de otra manera. Y a eso se le acuñó el nombre de ciencia abierta, digámoslo así, con la concepción actual, y es lo que hemos venido viviendo los últimos años. Obviamente, primero estuvo el acceso abierto, que es el acceso abierto a las publicaciones, que es donde más tenemos experiencia, donde hemos más crecido, donde nuestras instituciones tienen revistas de acceso abierto, tienen repositorios, o las utilizamos consultando lo que tienen otras instituciones. Es decir, de los componentes de la ciencia abierta, obviamente el acceso abierto es el más importante, y sí, empezó hablando primero de acceso abierto, pero ya el concepto de ciencia abierta es como el que se está imponiendo. Entonces quería arrancar con esta frase porque está siendo importante, porque es la manera de hacer ciencia en el siglo XXI y estamos en un proceso de transición de la manera en que se hacía en el siglo XX a la manera que se está haciendo y se puede hacer y crecer más en el siglo XXI. Quería arrancar como con unos aspectos claves. Justo el día de ayer se anunció desde UNESCO. UNESCO se hizo durante año y medio un proceso de tratar de sacar una recomendación, que es lo que hace UNESCO, sacar como documentos a nivel de países sobre diferentes temas. Lo ha sacado sobre educación y justo desde hace año y medio se venía trabajando en un documento de ciencia abierta. El día de ayer ya se aprobó por las comisiones y el próximo 24 de noviembre, con la presencia de los ministros de educación o los ministros de ciencia de todos los países que hacen miembros de UNESCO, se supone que se va a aprobar como el primer gran documento universal de ciencia abierta. En este documento universal, pues se dice que la ciencia abierta es esto, o sea, que combina diferentes movimientos y prácticas con el fin que los conocimientos científicos multilingües estén abiertos y disponibles y sean accesibles para todos, reutilizables para todos, y que con eso incrementen las colaboraciones científicas, el intercambio de información en beneficio de la ciencia y la sociedad. Y se abran los procesos de creación, evaluación y comunicación de los conocimientos científicos a los agentes sociales más allá de la comunidad científica tradicional. Entonces, si va a ir haciendo un pedacito de esta definición que trae el documento de UNESCO. Mire que hablan de conocimientos científicos multilingües. Entonces es buscar que el conocimiento científico no es solo está en un idioma y no es solo está en una epistemología, una visión abierta de la ciencia, eso no es distinto al siglo XX, que estén disponibles, abiertos. ¿Abiertos para qué? Para que se puedan reutilizar por otros en otros lugares, se incrementen la colaboración, el trabajar con otros, el intercambio de información y especialmente que la ciencia no se hace solo para científicos, la ciencia se hace entre los científicos para beneficio de la sociedad y que tienen que ser todos los agentes sociales los que interactúen con esa ciencia que se produce. La ciencia abierta comprende todas las disciplinas científicas y todos los aspectos y prácticas académicas, aunque hoy vamos a hablar un poquitico y traté de lo que les voy a compartir de hacer el ejercicio, aunque no es mi disciplina, de buscar en el tema de datos que podíamos encontrar sobre el tema de, pues, de ciencias marinas o oceanográficas, como se llaman los distintos países, pero sí es de distintas disciplinas, con prácticas académicas que van desde las ciencias básicas y aplicadas, la ciencia natural, la ciencia social, es decir, la ciencia abierta es un asunto que implica todas las disciplinas. Obviamente la manera en que se acercan las distintas disciplinas es diferente, especialmente en el tema de los datos es diferente. Entonces vamos a hablar un poquitico de eso. Y se basa en unos pilares, que es lo que trae este documento de UNESCO, que dice, bueno, la ciencia abierta tiene unos pilares. Uno, que el conocimiento científico debe ser abierto,
Es decir, que lo que producimos debe compartirse desde las publicaciones, los datos, las métricas, todo lo que se produce. Las infraestructuras de la ciencia abierta, es decir, es compartir tecnologías, porque la ciencia abierta implica eso, implica el uso de grandes tecnologías, de Big Data, de repositorios, de muchas, digamos, infraestructuras tanto de hardware y de software. Implica la comunicación científica, porque obviamente de los componentes de la ciencia abierta, el que más avances tiene y el que ha jalonado el movimiento, digámoslo así, es el acceso abierto y la participación abierta de los agentes sociales y el diálogo abierto con los sistemas de conocimiento es eso, porque la ciencia tiene una responsabilidad con la sociedad y esa sociedad tiene diferentes agentes que pueden ser desde los políticos que hacen políticas públicas, desde las empresas o las ONGs, las comunidades y la ciudadanía en general. Entonces, bueno, quería compartir esto de UNESCO porque es importante lo que estamos viviendo justo en esta semana y la otra, porque va a ser la guía que van a tener pues nuestros directivos de universidades o de centros de investigación o los mismos países, porque a partir de noviembre 24, cada año los países tendrán que dar cuenta en UNESCO que avanzaron en ciencia abierta. Eso va a impulsar muchas cosas, lo digo por lo que se está viviendo en Colombia, sé lo que se ha venido viviendo más o menos en Chile un poquito y en algunos países de América Latina, pero el hecho de que UNESCO apruebe y con la firma de los representantes de nuestros países esa recomendación generará un movimiento que impulsará un poquitico más. Nosotros en los trabajos que hemos ido haciendo de ciencia abierta, pues no me voy a quedar aquí, que esto es un pantallazo, pero sí quería compartir finalmente, pues ¿por qué queremos hacer ciencia abierta? Pues porque queremos compartir el conocimiento, ese conocimiento crece si se colabora y se puede colaborar de manera nacional, se puede colaborar de manera internacional y porque además hay un principio en la ciencia abierta, es tratar de que la ciencia sea transparente. Es decir, hay un asunto de ética, un asunto de fondos públicos, de que muchas de nuestras investigaciones en muchos países son financiadas por fondos públicos y que ese conocimiento que está allí, que se representa en publicaciones, datos, en muchos otros contenidos, debe quedar de acceso a la ciudadanía, digámoslo así. Entonces hay unos valores de la ciencia abierta que son importantes y eso pues está haciendo un movimiento pues, que es social frente a la ciencia. Entonces es como un movimiento en doble vía. Los científicos quieren, se han dado cuenta y desde hace muchos años que compartir, que colaborar genera más conocimiento, que las tecnologías ya lo permiten y que hay que aprovechar todas las ventajas, pero también hay una exigencia que tiene que ver con la transparencia y los fondos públicos, en que por eso hay que compartir. Cuando hablamos de ciencia abierta, pues diferentes autores lo mencionan, el mismo documento de UNESCO lo menciona. Dice, bueno, la ciencia abierta es un movimiento que incluye varios componentes o varios conceptos. Este es un gráfico de tantos, pero siempre se ha jugado con la imagen gráfica de la sombrilla, que es un concepto sombrilla. Escogí este pues, de varias versiones que hay, porque me gusta, porque pues hoy lo que íbamos a hablar era de datos abiertos, y lo pone como en un eje, en un triángulo, digámoslo así. Mire, bueno, la ciencia abierta son varios componentes, pero hay tres que en estos momentos son claves. El acceso abierto, que es el componente que tiene más años y en el que más hemos avanzado. Los datos abiertos, que es lo que se denomina en ciencia hoy, es el oro de la ciencia, no solo de la ciencia en general. Miren que se está hablando de ciencia de datos, de big data, de todos estos asuntos. Es decir, los datos son como el oro en la sociedad del conocimiento, por ponerle un nombre. Y lo otro es que hay una gran responsabilidad frente a la ciudadanía y la sociedad, y la ciudadanía y la sociedad le están exigiendo aspectos a la ciencia. Desde los diferentes componentes en este gráfico se resaltan esos tres. Eso no quiere decir que no estén los recursos abiertos, que tiene que ver con la educación abierta, no tiene que ver también con las mediciones, que es la almetría o la medición abierta. Es decir, hay varios componentes, pero uno diría que hay tres que en estos momentos están impulsando mucho el movimiento a nivel mundial, y uno le agregaría pues todo lo que tiene que ver con la medición, sobre todo que en América Latina y con la declaración de ley, de la declaración de Dora a nivel mundial, se está cuestionando la manera en que nos miden la ciencia, pues porque no se puede pretender que estemos en un movimiento de ciencia abierta, pero la manera en que miden la ciencia en nuestras universidades y sus países privilegien la ciencia cerrada. Entonces ahí hay unas grandes discusiones en este contexto. Hoy nos vamos a centrar a hablar un poquitico de los datos abiertos, pero es uno de los componentes pues, de la ciencia abierta.
Este que es la taxonomía de Foster, que es la taxonomía, la clasificación de ciencia abierta más reconocida en el mundo, es esta que la hace el proyecto Foster de la Unión Europea, que es la plataforma por la cual la Unión Europea ha tratado de recopilar lo que hacen en ciencia abierta, y además es un gran portal educativo. Entonces, si uno quiere conocer de ciencia abierta y quiénes son los que más están avanzando, pues uno diría que el portal de Foster es el mejor sitio. Y ellos cuando hicieron esta taxonomía, que ya está trazada, digámoslo de otra manera, cuando hablaban específicamente de los datos abiertos, mencionaban estos componentes. Es decir, el acceso abierto y el uso se conecta pues porque los datos, las publicaciones conllevan datos, y ahí por eso se está hablando cada vez más del Open Data Journal, es decir, revistas que se dedican solo a publicar datos, y eso es una novedad, es un nuevo tipo de revista, donde sus artículos son una o dos páginas, que es la descripción de los datos, porque lo importante ahí no es el contenido en sí mismo de un artículo, sino la clasificación y la organización de esos datos para que investigadores de otros contextos conozcan qué hay allí, los puedan descargar y reutilizar. Está el Open Big Data, pues como todo el movimiento de que son grandes datos de información, pero una cosa es cuando están cerrados y otros cuando están abiertos. Hay estándares y todo eso. Entonces, en esta clasificación que hace el proyecto Foster, hay dos cosas importantes. Entender que cuando estamos hablando de Open Data, normalmente estamos Quería hablando abrir. de datos abiertos de investigación, Sí, el tinto pero también, definitivamente lo por ahí hay un despierta uno. micrófono abierto, pero también se está hablando de datos gubernamentales, que es el que aparece aquí al final. Entonces uno podría decir, bueno, en investigación se generan datos, datos de la investigación misma, pero también las instituciones que tienen que ver con la ciencia en sus procesos administrativos generan datos, y esos datos también hay que abrirlos. Y ahí está pues también todo el movimiento de Open Government. Entonces, en general, pues es como dos grandes corrientes. Diríamos que la científica de los datos mismos de la investigación, y la que tiene que ver con lo administrativo, que son los datos de la investigación y que van más allá. Cuando decía que la taxonomía de Foster no es la única, es porque desde América Latina, desde el año 2018, se vienen haciendo intentos. Esta es la declaración de, digámoslo, de ciencia abierta que hay en América Latina, que es más conocida por alguna forma. Y miren que aquí pasa lo mismo, otra vez aparece el acceso abierto es clave, pero mire que se le está dando cada vez más importante a los datos abiertos de investigación. En América Latina, por ejemplo, se habla mucho de educación abierta, de ciencia ciudadana, evaluación abierta, compartir las metodologías, las herramientas son claves y las infraestructuras, la innovación, yéndonos para el lado que tiene que ver pues, más del punto empresarial, el compartir licencias libres, y está pues el acceso abierto. Que lo que quería con esto era entender que los datos abiertos es uno de los componentes de la ciencia abierta. El más conocido es el acceso abierto, pero el que más crecimiento va a tener los próximos años y el que más exigencia va a llevarnos cuando hacemos investigación es el tema de los datos. Bueno, ¿qué son entonces los datos de investigación? Pues muchos de ustedes son investigadores, entonces no me voy a quedar ahí, pero lo que quería resaltar es, primero que una cosa son datos de investigación y otra cosa es datos abiertos de investigación. Todas nuestras investigaciones generan datos independiente de la disciplina, unos son más cuantitativos, unos más cualitativos. Tenemos, nuestras disciplinas tienen sus propias maneras de acercarse pues, como a sus objetos de conocimiento, y eso nos genera que pueden haber diferentes datos. Pueden ser estadísticas, pueden ser mediciones, pueden ser respuesta a encuestas, grabaciones, entrevistas, fotografías, textos. Es decir, pueden venir desde muchas métodos o técnicas, utilización de instrumentos, y pueden pues compartirse de diferentes maneras. Lo primero es entender que los datos de investigación provienen de cualquier disciplina y tienen contextos distintos. Podríamos decir que cualitativos, cuantitativos o mixtos, y que utilizan diferentes técnicas e instrumentos, que es lo que dicen algunos autores. Es no olvidar eso. Y no olvidar que esos datos pueden tener un origen analógico, es decir, que los registramos de manera analógica, o pueden nacer de una vez de manera digital. ¿Puedo compartir datos de las dos maneras? Sí. Eso es importante. Muchas investigaciones, pues su captura de datos son datos que después se transforman en digitales, pero su captura original no tiene que ver con el mundo digital, y otros sí. Cualquiera de las dos formas también son datos de investigación. Esos datos de investigación, pues siempre los hemos tenido. ¿Cuál es la novedad? Es que hay una exigencia hoy mayor a que los debemos organizar de mejor manera
para que otros los puedan recuperar, para que se preserven, para que no se pierdan y no siempre haya que partir de cero en todas las investigaciones. Eso lo hemos aprendido con las publicaciones y por eso hacemos estados del arte, revisiones bibliográficas, pero muchas veces cuando hacemos investigaciones partimos de cero en los datos, cuando puede ser que en contextos cercanos o de otros lugares del mundo se hayan hecho investigaciones semejantes. Y esos datos y metodologías serían un buen punto de partida. Muchas veces no lo estamos haciendo. Entonces, eso es una de las novedades y exigencias que viene el mundo de la ciencia abierta y los datos, es que eso que durante muchos años hemos tenido esos datos, pues hay que organizarlos mejor, se están convirtiendo en una exigencia el compartirlos y por lo menos tenerlos organizados y después compartirlos y ponerlos en aula. Entonces, bueno, ¿qué son realmente los datos abiertos? ¿Qué son los datos abiertos de investigación o los datos de investigación abiertos? Retomo aquí el documento de UNESCO, pues porque es la novedad esta semana, este mes. Entonces, UNESCO dice, mire, los datos de investigación abiertos incluyen, entre otros, datos digitales y analógicos, lo que les decía, tanto brutos como elaborados, y los metadatos que los acompañan. Entonces, hay un elemento clave. Es decir, son los datos mismos que recogemos en el campo, en el laboratorio, entrevistando, depende del área del conocimiento, pero también son datos que pueden ser datos que reelaboramos. Entonces, yo hago una encuesta, en una encuesta tengo una pregunta y esa pregunta recoge unos datos, pero esa pregunta yo la conecto con otra pregunta y ya hay un cruce ahí y esos son unos datos elaborados, se puede compartir ambas cosas. Y esos metadatos son la información que describe esos datos, sean brutos o simples o elaborados. Así como los índices numéricos, registros textuales, imágenes, sonido, protocolos, códigos de análisis, flujos de trabajo, que pueden ser utilizados, reutilizados, conservados y redistribuidos abiertamente por cualquiera siempre que exista un reconocimiento. ¿Qué nos vuelve a decir aquí? Mire, que los datos pueden ser de diferentes disciplinas, pueden ser de diferente formato y que lo importante allí es que se puedan utilizar por otros, que se puedan compartir, está el asunto de la preservación o la conservación. Esos son los datos. ¿Qué es lo que los hace realmente abiertos? Es que están disponibles de manera oportuna, que es un formato fácil de utilizar, es decir, que es un formato estándar que se puede utilizar entre comillas en cualquier lugar del mundo, que es legible, que es modificable por personas y máquinas de conformidad con los principios de buena gobernanza y gestión de datos, principalmente los principios FAIR. Y aquí vamos entrando ya en tema. ¿Qué son los principios FAIR? Un acuerdo que se ha hecho entre los especialistas de gestión de datos de información y de investigación, donde dice, mire, para que unos datos digamos que están bien organizados y después de organizados ya tomemos la decisión de si se comparten o no para que otros los puedan descargar, utilizar y todo ese asunto, pues deben cumplir como unos principios FAIR, que es que sean fáciles de encontrar, que sean accesibles, interoperables y reutilizables. Es decir, que cumplan unas características. Es decir, que estén bien organizados, que tengan unos estándares, que se puedan descargar de algún lugar, que como cumplen unos estándares se puedan interoperar, es decir, que se conecten entre las máquinas y que puedan ser reutilizables, es decir, que los datos y metodologías que yo pude hacer una investigación en Colombia de un tema, pues un colega en Chile pudiera, después de conocerlos, de ver sus metadatos, están tan bien organizados que él los podría utilizar dando obviamente los créditos. Entonces es un asunto que siempre ha estado el tener los datos, pero el organizarlos con ciertos estándares y compartirlos para que cumplan ciertos criterios y estén abiertos es lo nuevo. ¿Cómo teníamos los datos en el siglo XX cuando hacíamos investigación? Pues los teníamos en papel, algunos los digitalizábamos o nacían digitales, digamos así, y quedaban en nuestros equipos o servidores de nuestras instituciones. Y allí, si de pronto hacían un buen trabajo, se cuidaban y algún estudiante los podía reutilizar, pero no era una concepción de que esos datos podía utilizarlos cualquier persona en el mundo. Pero tenían que cumplir unos criterios. Ese es un cambio que hay. Muchas investigaciones estaban en el equipo del profesor fulanito de tal, ese profesor se jubilaba, le robaban el equipo se estropeaba y se perdían los datos. Ese era el mundo del siglo XX. En el mundo del siglo XXI eso no puede ocurrir. Los datos tienen que estar organizados y deben estar en unos lugares que se compartan o que por lo menos se cuiden, digámoslo de alguna manera. Y esa es una exigencia pues, que empieza a aparecer en el mundo de hoy. Entre los investigadores y cuando uno trabaja con colegas de otros países ya hay esa exigencia. En las fuentes de financiación cada vez aparece más cuál es su plan de datos, cómo va a gestionar ustedes los datos, e incluso en las agencias financiadoras o de evaluación es
tú cumples el proyecto no solo publicando artículos, capítulos, libros, sino que debes compartir tus datos y se está convirtiendo cada vez más en una exigencia. Un ejemplo de ello es la Unión Europea. La Unión Europea ya lo tenía como esbozado en el plan Horizonte 2020, en el Horizonte 2030 que acaban de, pues hace poco de establecer. Todo proyecto financiado con algún fondo de la Unión Europea tiene que tener las publicaciones y los datos en abierto. Entonces, nosotros en América Latina, si trabajamos con colegas de algún país de la Unión Europea, por ellos estar allí, ya sea a ellos se los exige y eso está haciendo que a nosotros se nos exija. O muchas veces, pues nuestras fuentes de financiación no son nuestros países, pues porque no tenemos suficientes recursos y trabajamos con colegas de otros países y si son de la Unión Europea, esto ya va a ser una obligación, digámoslo así. Esos son los datos de investigación, datos organizados que ahora tienen que estar en el mundo digital y que tenemos que cumplir unos principios para compartirlos. ¿Cuál es la ventaja de estos datos y también sus amenazas? Por eso aquí aparece oportunidades y amenazas. Es, podemos pensar, estas son todas las oportunidades, pero el no cumplirlos inmediatamente nos empieza a llevar a amenazas. Entonces, ¿por qué los datos de investigación se deben compartir? Pues porque beneficia a la sociedad, porque al tenerlos allí alguna persona de la sociedad, cuando hablo de persona puede ser organización persona, pues podría ir a esos datos y utilizarlos para ir creciendo en el conocimiento, para dar una información. Ahí hay un asunto pues de transparencia y responsabilidad de fondos públicos. El no hacer lo que va a empezar, por eso convierte en una amenaza, es que si nuestros datos no están allí, podemos empezar a no tener poder acceso a ciertas convocatorias de investigación, a tener cierta financiación, o a tener cuestionamientos del sector social. Favorece la cultura del reconocimiento y la citación. Hay varios estudios que demuestran que la citación del futuro no va a estar en las publicaciones, va a estar en los datos. Muchos datos de investigación ya se están colocando pues en plataformas, se les coloca un DOI, un número de identificación para que pueda hacerse seguimiento y muchas veces está teniendo más citación los datos de la investigación que las publicaciones de la misma investigación y ya se están empezando a dar ejemplos. No debe comprometer la confidencialidad, la privacidad, hay una amenaza. Compartir datos hay que hacerlo bien, hay que hacerlo porque hay que cuidar los asuntos de anonimato de las personas, porque hay que cuidar información que es confidencial, información que hay que tener cuidado, entonces por eso hay que hacerlo bien, porque no todo se puede compartir, entonces hay una exigencia. Si yo me equivoco en eso, me pueden demandar, entonces hago una investigación y no anonimizo a las personas y salen esos datos así, pues me pueden demandar pues, por no haber hecho ese cuidado de la información personal. Hay un asunto de preservación de datos. Muchos datos de nuestras investigaciones se perdían. Colegas que se jubilaban, lo que decía ahorita, investigaciones muy interesantes y algo pasó y ya lo están los datos. Hay una exigencia hoy a que esos datos se cuiden, entonces todo el asunto de preservación digital de los datos. Es aprovechar toda la infraestructura tecnológica que tenemos, que hace unos años hacían imposible compartir datos como se puede hacer ahora, trabajar con colegas de múltiples países, que los datos se puedan estar en una plataforma, hacerlos, trabajarlos en vivo, tener laboratorios virtuales y todo ese asunto que podemos vivir en el mundo tecnológico, pues obviamente antes no lo teníamos y eso generaba un impedimento, ahora lo tenemos, pero ahí también hay una amenaza y es la ciencia abierta es costosa porque hay que tener infraestructura para ello. Entonces hay que tener servidores, hay que tener ingenieros que manejen pues este asunto de la ciencia de datos, hay que tener como esos apoyos y eso tiene un costo, sí. Que ese costo genera pues después un costo-beneficio, pero hay que invertir, ¿no? O sea, la ciencia abierta no es sinónimo de menor costo, sino que hay que invertir, pero a largo plazo pues tiene más beneficios. Las agencias financiadoras cada vez están exigiendo más, tanto en el acceso abierto como en los datos. El mundo de la transparencia, pues hemos ido escuchando cada vez más que hay cuestionamientos a las investigaciones, hay malas prácticas, hay sitios como los de Retraction Watch, que es una plataforma donde se denuncian las investigaciones que tienen problemas de investigación. Escuchamos casos que es investigador falso datos y todo ese asunto, pues también viene de esas malas prácticas la exigencia de que los datos estén abiertos y sus metodologías, pues por un asunto de transparencia científica y el asunto de transparencia pues de la inversión pública, digámoslo así. El evitar duplicar esfuerzos, lo que hablábamos ahorita. Muchas investigaciones parten de cero, logramos hacer estados del arte de las publicaciones y eso está bien y eso nos da unos elementos teóricos, conceptuales o unas aproximaciones metodológicas, pero
los datos mismos de otras investigaciones no teníamos acceso y partíamos como siempre de lo mismo. Esa es una de las grandes fortalezas e invitaciones de los datos abiertos y es no partamos de cero. Podemos hacer investigaciones adaptadas a nuestros contextos reutilizando datos de otros. Listo. Entonces, estos son algunos beneficios, que no me vaya pasando el tiempo. Específicamente para los investigadores, traigo esta gráfica, aunque ahí está un poquito distorsionada. Dice, entre los investigadores promueve la colaboración entre grupos afines y evita duplicidades, permite validar estudios, son esos dos aspectos claves, no arrancar de cero y que otros colegas validen y den fe de que lo que se está haciendo está bien, pero trae unos beneficios específicos. Aumentar las posibilidades de trabajar con grandes volúmenes de datos, o sea, ya hay la posibilidad de hacer eso. Eso estimula descubrimientos adicionales que antes no teníamos esas posibilidades. Permite establecer nuevas colaboraciones entre usuarios de los datos y aquellos que los generan. Y hay un asunto también ahí de ciencia ciudadana. Permite la comprobación previniendo fraude, el asunto de transparencia. Fomenta la validación de los métodos de investigación, porque muchas veces hacíamos investigaciones, utilizábamos métodos y técnicas e instrumentos, pero terminaban siendo solo como para un contexto. Pero el hecho de que esas metodologías y esos datos estén ya disponibles, pues pueden ir convirtiendo un método o unos instrumentos que construimos desde nuestro lugar, se pueden ir convirtiendo en instrumentos validados, digámoslo, internacionalmente. Entonces, eso es una gran ventaja. Evita la repetición de costosos proyectos que utilizan las mismas intervenciones, lo que hablamos ahorita de no duplicar, de no arrancar de cero, el aumentar la visibilidad del impacto, lo de la citación, y el que sean conocidos los investigadores no solo por sus publicaciones, sino por sus datos mismos y sus metodologías, y aporta recursos para la educación y la formación, es decir, tiene estas grandes ventajas. ¿Cuándo esas oportunidades se nos pueden convertir en amenazas? En si no nos empezamos a montar rápido en este carro. Cuando digo montar rápido es nosotros mismos como investigadores, nuestros grupos de investigación, nuestros centros de investigación en nuestras universidades, porque es un asunto que ya lleva unos años. El COVID y la pandemia impulsaron el movimiento de los datos abiertos de manera sorprendente y ya se está volviendo cada vez más en una exigencia. Entonces, si no lo hacemos rápido, pues vamos a tener una actitud reactiva frente a este componente y más que proactiva, que sería como el llamado. Otro de los asuntos claves con los datos abiertos es esta frase que la traen los principios FAIR y es, no todo puede estar abierto. Y la frase es tan abierto como sea posible, tan cerrado como sea necesario. Eso es un cambio también de mentalidad. Antes era como al contrario, la excepción era compartir los datos y las metodologías, pues por asuntos tecnológicos o por asuntos metodológicos y también de cultura, de prevenciones, de miedos y todo ese asunto. Entonces, si uno mira años atrás, pues eran raros los proyectos que compartían de manera abierta y ponían en algún lugar la posibilidad de descargar esos datos y metodologías. Esa era como la excepción. Ahora es al contrario. La excepción debe ser cerrar los datos. Eso es lo que quiere decir esta frase. Es decir, por defecto debe estar en abierto, solo las excepciones hacen que los datos sean cerrados. Eso es una exigencia que ya está apareciendo y que cada vez va a aparecer más en las diferentes fuentes de financiación, en los diferentes proyectos, porque ya no va a ser un valor agregado el abrir los datos, sino que ya va a ser una condición, digámoslo así. Pero es claro, no todos los datos se pueden abrir, sí. Eso no se pueden abrir, ¿por qué? Por asuntos de protección de la información, por derechos de comercialización o de propiedad intelectual, pues derechos de autor y todo ese asunto. Privacidad, seguridad, cuestiones relativas a conservación y gestión de datos, pues tampoco todo se puede compartir. Hay cosas que son analógicas y que convertirlas en digitales no hay grandes posibilidades. Hay ciertas limitaciones, pero ya por defecto debe ser abierto, la excepción debe ser lo cerrado. Cuando decimos que gestionar datos de investigación, pues podemos hablar de un nivel micro y un nivel macro. El nivel micro es lo que propone este proyecto. Este es un proyecto que se trabaja desde el Reino Unido, que me parece muy interesante y que nosotros en el curso de ciencia abierta que dictamos en la universidad, pues tratamos de hablarlo con los estudiantes, con los profesores y uno mismo, e ir creciendo en eso porque no es fácil. Y lo primero es tener nuestros propios datos organizados. Entonces, este proyecto que llama la Guía Imperial, que dice, mire, empezar a gestionar bien los datos es empezar a gestionar lo que tú trabajas en investigación. Entonces, tú no eres un investigador, trabajas con un equipo, te la pregunta, ¿dónde están tus datos? ¿Quién guarda tus datos? ¿Cómo organizan tus datos? Empieza por lo mínimo y es
los nombres de los archivos y las carpetas, ten esa información organizado, qué tipos de formatos vas a utilizar, pues de extensiones, esos datos están allí, pero tú tienes descripciones porque si va a entrar otro colega a ese equipo donde están todos la información del laboratorio los entiende, o si van a hacer un cambio de servidor, es decir, tenemos que arrancar con lo mínimo en la gestión de datos, que no se nos pierda el no tener backup, es decir, esas cosas que nos pasaban en el siglo XX, pues siguen siendo necesarias, seguimos trabajando en equipos, no todo está en la nube, algunas cosas están en la nube, pero entonces hay que subirlas bien, tener seguridad y todo ese asunto. Entonces hay un nivel micro y es organizar nuestros propios datos y tener como unas buenas prácticas. Esta guía pues, es muy interesante por eso. Normalmente este nivel de los datos y la gestión micro no se habla, se supone que los investigadores la sabemos, pero necesitamos formarnos más en eso. Ahí las bibliotecas, los archivistas, es decir, las personas que han trabajado datos e información desde hace muchos años nos puede ayudar porque muchas veces no lo sabemos, lo hacemos intuitivamente, pero es necesario ir creciendo en ese nivel micro. Ya después, casi siempre se habla del nivel macro de la gestión de datos y escoger el ciclo de investigación para llegar como a un fin. ¿Ese fin cuál es? Esto que está aquí con la flechita y es realmente el ciclo de investigación de los datos, pues lo que se está abriendo son los últimos dos procesos. Primero se tiene que hacer, bueno, mi investigación, qué metodologías va a utilizar, qué datos va a recopilar, es decir, empezar a diseñar y planificar. Yo hago la investigación y recojo esos datos, independiente de la disciplina y las maneras en que lo haga. Cuando recojo esos datos debo describirlos, debo organizarlos, o sea, es decir, es un proceso de análisis que normalmente llamamos en investigación, pero ese proceso de análisis implica varios procesos, es decir, describir, procesar, archivar, pues, y ahí hacemos el análisis, digámoslo así, y a esos trabajos le tenemos que asignar datos, asignar metadatos, perdón. Después de que yo hago eso, pues yo tengo esa información recopilada y tengo que aplicarle unos estándares. Aquí empieza el asunto. Es decir, ya no organizo los datos como a mí me parece, como yo creo, ¿no? Ya empiezan a haber unos estándares que en el nivel micro el tenerlo así ya ayuda. Si yo lo tengo en el nivel micro es más fácil aplicarle los estándares, es más fácil empezar a aplicarle los principios FAIR porque es empezar a cumplir esos elementos. Entonces uno diría que aquí en esta parte van los principios FAIR, que es seleccionar, empezar a preservarlos y finalmente cuando yo llego aquí tengo una investigación que utilizo unas metodologías y recoge unos datos, esos datos están organizados y tengo que hacerme la pregunta, ¿esos datos los puedo compartir? ¿Esos datos los debo compartir? ¿Es pertinente? ¿Es de interés para otros? Y si esas respuestas son sí, 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 pues ya tomo la decisión de compartir. ¿Dónde los puedo compartir? Eso lo vamos a ver un poquitico. Y ese compartirlos que permite a otros investigadores, que es el asunto clave. Al final se comparten datos, es para que alguien los pueda consultar, mire si los puede reutilizar. Entonces, este es el ciclo de los datos de investigación que va unido al ciclo de investigación en sí mismo y que implica unos procesos. Muchos de esos los hemos hecho por inercia, los hemos hecho por costumbre, los hemos hecho porque es la manera en que lo hacen los distintos investigadores o nuestras disciplinas, pero hay que empezar a tener conciencia desde su planificación y por eso ya en muchos proyectos preguntan, bueno, ¿y cuál es su plan de gestión de datos? ¿Y cómo lo va a hacer? Es decir, ya nos están empezando a exigir o nos exigen al final, usted para financiarse tiene que tener datos abiertos porque nuestros proyectos deben compartirse para que otros los puedan reutilizar. Esto ya lo estamos viviendo de alguna manera. Este es uno de los gráficos más conocidos en el mundo de la gestión de datos. Este es de un proyecto que es el de BDC y es un proyecto donde se comparte en este sitio, el que aparece aquí abajito, www.ddc.ac.cam. En este sitio es un portal donde desde esta universidad nos comparten su modelo de gestión de datos, pero además crean un portal que vamos a ver más adelante, permite que podamos conocer datos de otros y compartir nuestros datos. Pero antes de compartir los datos y conocer los datos de otros, es clave hacer una planificación. Esos son los primeros pasos, planificar. Y aquí, pues, desde este lugar, pues, nos presentan qué es un plan de datos de investigación, cómo podemos construirlo, hay formatos y todo eso, para lograr estos procesos y estos objetivos finalmente, que es tener unos datos de investigación organizados, cumpliendo unos estándares internacionales, para ya después tomar la decisión si se abren o no y dónde se abren o no. ¿Listo? ¿Cómo tomamos esa decisión de, bueno, listo, yo estoy consciente, tengo que organizar los datos, ya hay unos estándares internacionales, bueno, voy a empezar a formarme en eso, la biblioteca y las áreas de cada institución o de centro o grupo nos van a ayudar,
pero hay una pregunta que solo debe responder y que respondemos los investigadores, es, ¿realmente esos datos cumplen estos criterios? Entonces, son relevantes, tienen un valor histórico, son pues como únicos, tienen un potencial pues para compartirse, pueden replicarse o no, pues tienen un valor económico y pueden tener una documentación que la acompañe. Ahí incluye pues no solo los metadatos, sino la investigación misma con sus artículos, sus productos. Es decir, no todo se debe compartir, no solo porque lo hagamos cumpliendo los principios FAIR y todo eso, sino que no todos los datos son pertinentes. Hay veces hay investigaciones que son tan locales y tan de nuestro contexto que pues ponerlo como a un nivel internacional no, entonces hay que mirar dónde lo pongo, dónde no pongo esos datos, o son datos tan confidenciales que hacer la anonimación saldría más costoso que la misma investigación, entonces no vale la pena. Es decir, hay que cumplir como ciertos criterios, que es lo que dice pues en uno de sus principios el mismo proyecto de DDC. ¿Qué vamos a hablar en este rato? Yo miro el tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Qué vamos a hablar en este momentito, en esto último? Les voy a presentar algunos aspectos. Y es como qué portales y herramientas podemos utilizar. Entonces, en un primer nivel, para la gestión de datos de investigación, sean abiertos o no. Y en un segundo nivel, herramientas que nos permiten ubicar y depositar datos. Entonces, nos vamos a centrar en unas primeras diapositivas aquí a continuación de, bueno, yo soy un grupo, soy una institución, no tenemos plan de gestión de datos o todavía lo tenemos muy incipiente, ¿dónde yo puedo ir para aprender de otros a armar esos planes de gestión de datos? Ese es el primer elemento. Y el segundo, yo soy un grupo, un investigador, tengo unos datos que quiero compartir y ya aprendí a que lo debo hacer con ciertos principios, ¿dónde los puedo colocar? O al contrario, soy un investigador y quiero conocer qué otras investigaciones de semejantes o de mi área, pues ya han compartido datos y esa información que me puede ayudar. Es decir, estamos acostumbrados a hacer estados del arte desde las publicaciones y no estamos acostumbrados a hacer estados del arte desde las investigaciones y los datos y metodologías compartidas. Eso se nos abre un nuevo campo. Todo proyecto nos deberían empezar a exigir, bueno, el estado del arte, de qué se ha publicado, pero el estado del arte es qué datos y qué metodologías se han publicado. Son dos asuntos distintos. Uno está más en el lado del acceso abierto y otro está en los datos abiertos de investigación. Entonces, en cuanto al plan de gestión, pues hay diferentes infografías y herramientas. Esta es la que están manejando en España, el proyecto CRUE, donde lo han compartido en universidades españolas. Es decir, mire, usted es un investigador, usted quiere hacer plan de gestión de datos, pues tiene que cumplir estos principios y estos pasos, digámoslo así. Entonces, hay diferentes guías, pues aquí no nos podemos profundizar en eso, pero pues en España lo que se está haciendo desde el proyecto Madroño y desde basados pues también en lo que se hace en DP Online del Reino Unido, pues hay unas guías, digámoslo así, pues podemos encontrar formas de cómo construir esos planes de datos. Aquí hay otra experiencia, que es la de DCP Online. Uno puede ir a este sitio, buscarlo en internet y ellos tienen una guía, uno se suscribe, no tiene costo y ellos, esto es un tutorial de paso a paso cómo puedo ir construyendo el plan de datos. Algunos están públicos, eso ya es una decisión del que utilice la herramienta, pero es una manera de tener una guía para construir el plan de datos de investigación. Esta es otra. Esta es otra que también podemos utilizar. Mire el dato. En esta ya hay 44.042 planes de investigación de gestión de datos. Entonces lo mismo, yo puedo ingresar y ir desde los diferentes formatos que ellos tienen y construyendo. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? No, son muy semejantes, pues tienen como dinámicas distintas, por eso es importante conocerlos. Entonces yo puedo ir a conocer este y mirar cómo es, si es más fácil, más entendible o no, o puedo utilizar esto o incluso puedo ir a mirar este que está en español, que es una adaptación del proyecto Madroño, que son las universidades españolas que están en Madrid, se unieron y crearon esta plataforma para que los investigadores en español pues, puedan construir su plan de datos basado pues, en este proyecto del Reino Unido. Entonces también se puede buscar y se puede construir, no tiene costo. O específicamente, por ejemplo, las universidades catalanas pues crearon, basado en otro de los modelos, crearon también lo mismo. Entonces, este es el de las universidades de Madrid y este es el de la Universidad de Cataluña. Pues está en catalán, pero también tiene su versión en español. ¿Podemos utilizar cualquiera de estos cuatro? Sí. ¿Cuál es el objetivo? Toda institución y todo grupo de investigación debería tener su plan de datos. Primero porque va organizando los datos para que no se pierdan, porque eso nos va generando una manera de trabajar distinta.
Y segundo, porque va a ser una exigencia de financiación, de medición, es decir, cada vez va a ser algo más común y no la excepción. Entonces, por eso los planes de gestión de datos son claves, hay herramientas para hacerlo. Pero bueno, yo no soy responsable de eso, yo soy un investigador y quiero organizar mis datos y quiero conocer datos de otros. Entonces aquí entramos en el otro nivel. Ah, bueno, antes de eso, este es el que les mostraba ahorita. Entonces, por ejemplo, este de DPM Online, eh, uno tiene la posibilidad de buscar y encuentra algunos públicos. Yo hice el ejercicio poniendo la palabra océano, pues yo no conozco de su área, y me aparecían, por ejemplo, de dos instituciones que tienen su plan de datos como, pues, como institución. Entonces uno puede encontrar ejemplos de otros contextos donde uno desde su misma área disciplinar pues podría armar planes de gestión de datos. Ya si nos metemos específicamente a dónde ubico datos, entonces en esta diapositiva es algo que utilizamos cuando damos el curso en la universidad y es preguntarle a los investigadores o a los estudiantes pues, de posgrado que también trabajan esto. Bueno, si tengo mis datos de investigación ya organizados, listo, yo ya hice un nivel micro, ya me formé en esto, tengo mis datos en mi equipo o en el servidor, ya he ido haciendo, ya hice un plan de gestión de datos, entonces por eso pues ya lo organicé. Bueno, esos datos donde los puedo publicar. Listo. Si tengo interés de realizar una investigación, pero necesito conocer datos de investigación abiertos, ¿dónde los ubico? Entonces, lo que yo les decía, cuando estamos hablando de datos de investigación es yo dónde pongo los míos, pero yo dónde consulto los de otros. Es decir, es tiene es como dos caras de una misma moneda. Muchos investigadores les gusta mucho la verde. Yo donde ubico lo de otros, pero yo no quiero compartir los míos. Eso es un cambio cultural que tiene que irse dando. Lo digo por experiencia propia cuando hicimos la investigación de percepciones en los investigadores de nuestra universidad y después lo hicimos a nivel de Colombia. Y es algo que no solo ocurre en Colombia, ocurre muy común en el mundo y es, me encanta todo el movimiento de ciencia abierta, los datos abiertos, las publicaciones abiertas, a mí me encanta eso, pero no me diga que yo tengo que abrir lo mío. A mí me encanta consultar lo de otro, pero lo mío no. Eso es un cambio cultural. Es muchas veces a los investigadores o nuestros centros o directivos les encanta lo que está en verde, es decir, consultar el de otros, pero no compartir. Tiene que ser un movimiento en 2 días y se está exigiendo en 2 días. Listo. Entonces, si yo quiero tener un lugar donde comparto mis datos, pero donde consulto los datos de otros, pues también hay algunas herramientas y con esto termino. Esta es una. Este es el proyecto de R3 Data o DataSeed que se unieron, eran dos proyectos y se unieron. Y este es un portal donde yo puedo encontrar datos de mi investigación de cualquier área disciplinar. Este circulito son todas las diferentes disciplinas organizadas, entonces yo puedo entrar allí y empezar a buscar mi disciplina o tienen una manera de búsqueda donde yo le puedo poner palabras claves y ellos me van a recuperar qué datos de investigación están en esa plataforma y de qué proyectos sí. Entonces este es uno de los más conocidos a nivel mundial. Este es otro, es el mismo portal que les decía que se puede utilizar para hacer el plan de datos de investigación, pues ese mismo portal tiene un espacio donde después de que yo hago el plan, pues yo como yo soy un investigador y tengo proyectos con diferentes datos, pues yo puedo subir los datos de esos diferentes proyectos y él tiene también una opción de búsqueda. Entonces este es muy completo porque tiene como las dos caras, digámoslo así, es armar el plan de datos y organizarse y después de que yo ya tengo mis datos organizados, pues esa misma plataforma me ofrece dónde puedo yo depositarlos, pero también dónde puedo consultar la de otros. Ese es otro sitio. Esta es una recopilación que está en Nature, donde se trata de decir, mire, podemos encontrar desde aquí los planes de datos y los sets de datos de investigación de diferentes áreas. Y este es otro que es desde la Universidad de Harvard, que es otro de los grandes conocidos, digamos así, que es Dataverse, que es una plataforma para pues, hacer repositorios de datos y también tiene pues toda esa parte formativa y de formatos, guías y todo ese asunto, pero además tiene el portal donde yo puedo hacer. Entonces yo aquí puedo encontrar datos de investigación de diferentes áreas del conocimiento. Entonces, si vemos tanto para generar los planes, que es un documento administrativo, estratégico y un asunto, pero ya cuando tenemos los datos mismos y esos datos se convierten en dataset, que es como el nombre técnico que se les da, pues yo los puedo compartir. Aquí traigo dos ejemplos. También hice el mismo ejercicio de poner la palabra océano y encontré, por ejemplo, que aquí en este repositorio, pues aquí el centro pues, hindú de servicios oceanográficos, ustedes saben más que eso, pues acá tiene su plan y tienen sus datos. Este es uno. Y desde la Universidad de Harvard, por ejemplo, hacía el ejercicio
poniendo la palabra océano y me traía 882 resultados de datos de investigación de diferentes proyectos que están allí. Incluso si nos damos cuenta aquí en este pantallazo que cogí, fueron los primeros, miren que no solo es de países anglosajones, sino que miren que acá hay un proyecto que viene desde Uruguay, donde nosotros podemos compartir, a partir de un proyecto de investigación, subir a estos lugares, podemos subir nuestros datos y compartirlos. ¿Listo? Este es otro, ya como un dataset concreto, o sea, de un proyecto. Pues aquí podemos encontrar los diferentes proyectos. Cuando yo ingreso a cada uno de estos, pues encuentro como el dataset con todos sus metadatos. Y, acá, y a partir de aquí, pues ya uno puede descargarlos en los formatos que eso tenga, pues para poderse reutilizar. Lo mismo aquí. Entonces aquí podemos encontrar. ¿Qué me llamó la atención, por ejemplo, de este? Es que también, mire, servicio de hidrografía naval. Es decir, no solo es de un mundo anglosajón, podemos estar en un mundo iberoamericano, latinoamericano, subir los datos. Entonces, pues, de nuestro contexto se puede hacer. Yo les quería compartir rápidamente esto, que es como lo que hemos ido viniendo haciendo desde la Universidad de Antioquia, empezar poco a poco a formar nuestros investigadores para ir creciendo en estos temas de los datos, pues porque no estamos tan formados, digámoslo de alguna manera, y tenemos que ir aprendiéndolo poco a poco y nuestras instituciones nos tienen que apoyar, las bibliotecas tienen una labor fundamental. Bueno, y eso era lo que yo les quería como compartir. Bueno, este sería como el momentico para que tengamos un ratico de compartir preguntas y inquietudes que yo les pueda solucionar o hablarlas por lo menos, porque pues, uno no se sabe todo. Gracias, Alejandro. Se abre entonces se abre la posibilidad de que puedan hacer las preguntas que sean de su interés. Porque veo que en el chat al menos no veo que alguien haya comentado aparte de saludar. Así que les Yo dejo. tenía una pregunta, porque le das que no solo doble. Desde la experiencia de ustedes, desde el servicio que tienen de hidrográfico y oceanografía, ¿ya han hecho este asunto de organizar datos, de compartirlos en abierto? O sea, yo hice la charla sin saber cuál era el nivel de este tema como institución. Entonces, cuento el caso de nuestra universidad. Nuestra universidad es muy grande, tiene todas las áreas del conocimiento y obviamente hay unas facultades y grupos que han ido avanzando en esto y otros que son totalmente desconocedores. Ese es como mi contexto. Yo quisiera saber un poquitico el contexto de ustedes, pues, como para que dialoguemos y también conocer. En el caso, voy a partir yo comentando antes que Andrea, que ella sí es del el servicio biográfico del CHOA. Yo pertenezco al Instituto de Fomento Pesquero acá en Chile, que tiene relación con, hace las investigaciones para que se puedan tomar las decisiones en cuanto a las cuotas pesqueras del país. Y y si bien hay una política obligatoria en este momento, es una especie de mandato de que estén los datos disponibles, las bases de datos, y fue, fue bien complicado que estas bases de datos eh, estuvieran en estas condiciones. Los datos no están de la mejor forma dispuestos en la plataforma. Tenemos una, tenemos una plataforma donde están estas bases de datos, están en un formato Excel, pero sin ningún metadato asociado. Entonces vas a encontrar el título de algún informe técnico y y esta base de datos asociada, pero que por lo menos, pero que parece que, a mi parecer por lo menos, debiese ser trabajada de una mejor manera. No están las mejores condiciones disponibles. Pero tiene que estar porque ha sido mandatado el instituto porque tiene un componente privado y un componente estatal, por lo tanto, esa es la situación finalmente. Eh, por lo menos desde el instituto. No sé cómo es la situación en el caso del CHOA. Hola. Bueno, el CHOA, el Servicio Hidrográfico de la Armada de Chile, posee el Comité Oceanográfico Nacional, que es el CONA, que está constituido por 10 grupos y nosotras, las bibliotecólogas, pertenecemos al grupo de trabajo de ciencias marinas, ¿ya?
Entonces, en el CONA se generan cruceros donde se levantan datos, donde distintos investigadores generan información. Y ese, claro, está alojado de acceso libre en la página web del CONA, pero está alojado desde PDF. Entonces, no tiene metadatos, está agrupado por años, por los números de los cruceros, 1, 2, 3, 4, son 25, 26 cruceros. Entonces, uno abre el archivo y se despliegan todos los PDF. Lo que hemos ido trabajando en particular, y yo igual le he dado harto tiempo a eso, es de hacer de cómo está acceso a todo y no tiene metadatos, es incorporarlo y sí clasificarlo en la base de datos que nosotros tenemos de la plataforma integrada de bibliotecas de la Armada, que se llama PIBA. Entonces, si una persona quisiera obtener una información de ahí, va al buscador, pero no puede descargar el PDF. O sea, solamente las personas que conforman la PIBA o la gente que trabaja, tiene una relación con la Armada, puede visualizar los archivos y el resto de la gente lo puede visualizar la clasificación y tendría que solicitar el archivo acá y si se le entrega. Más o menos es el protocolo que se utiliza en la actualidad hasta no mejorar y que sea de otra manera. No está todo cargado en la plataforma porque es un trabajo minucioso que se va haciendo de a poco. Pero los últimos cruceros, claro, están en revistas científicas que son pagadas, entonces son un poco más difíciles de que la gente pueda acceder, pero con solicitud acá, como nosotros somos una entidad pública, tenemos que entregarlo. Entonces no es algo que nos quede para nosotros. Bueno, no, yo quería conocerlo porque creo que es esto, en el tema de datos abiertos lo que tenemos es retos para ir trabajando. Es decir, eso es lo que ha visto la comisión de nuestra universidad, de decir, más que decir, bueno, no los tenemos y empezarse como uno a castigar, digamos, de alguna manera, es empezar a generar una cultura y creo que ahí va como con la pregunta que había en el chat. Sí. ¿Cómo convencer a los investigadores? Pues va a contar nuestra experiencia. Lo primero es que ellos se conversen cuando se los exige sobre todo otros. Entonces, si son investigadores que empiezan a trabajar en proyectos internacionales, pues ya los van a obligar porque eso se va a convertir no en la novedad, sino como en lo obvio. Entonces, todo proyecto internacional ya te está pidiendo, bueno, consideraciones éticas y plan de datos, pues, que era algo que antes no estaba. Entonces, ellos se van convenciendo por obligación, porque los proyectos, entonces lo digo por nuestra universidad, es claro, cuando empezaron los proyectos internacionales a exigir eso, entonces mismo los investigadores empezaron a buscar a la biblioteca, a los que conocíamos un poquito del tema, venga, ayúdeme, ¿cómo hago esto? Obviamente uno tampoco es experto, entonces lo que uno dice, mire, ya hay estas herramientas a nivel mundial, vaya, conozca esta plataforma, cacharree, como decimos en Colombia, es decir, ensayo y error, aprenda un poquito y trate de armar su plan. O sea, ahí hay una exigencia. ¿Cómo se convencen con eso? ¿Cómo se convencen con espacios formativos que den cuenta de que esto está ocurriendo? Otro asunto que está ocurriendo mucho es muchos artículos de investigación se está pidiendo los datos y se están pidiendo ya, o sea, usted entregue el artículo y entregue los datos que soportan el artículo organizado. Ahí hay un peligro y es que muchas veces se están entregando a empresas privadas esos datos y ahí hay un asunto de, bueno, yo estoy regalando lo más importante de una investigación que son los datos porque me publiquen. Ahí hay un cuestionamiento que hay que tener cuidado porque muchas veces los investigadores con tal de que nos publiquen y que mandemos los datos, no leemos la letra menuda, los chulitos y muchas veces estas empresas están quedando con los datos. O sea, cuando los entregamos no solo es para soportar la transparencia de la investigación, sino que ellos dicen que pueden incluso comercializarlos. Y nosotros por publicar nos olvidamos de que estamos entregando lo más valioso. Entonces, se están dando los dos motivos. Entonces, hay que hacer como tres cosas para concretar. Uno, se convencen porque se los exigen la financiación y los proyectos, porque ya cada vez los artículos lo están exigiendo más y porque hay que formarse en estos temas, porque si no nos vamos a quedar atrás. Y yo creo que vendrá un cuarto, y es, de verdad, yo creo que lo que va a ocurrir con UNESCO va a ser muy importante, porque por lo menos nuestros países van a tener que dar cuenta cada año de cómo están en ciencia abierta. Entonces los ministerios de educación y de ciencia empezarán a bajar eso a los institutos, a las universidades, y bueno, ayúdenos a decir qué estamos haciendo en ciencia abierta. En acceso abierto, pues se puede hacer, pero en datos abiertos lo común es que estamos muy colgados, entonces eso va a exigir formación e incentivos y exigencias. Entonces yo creo que esa es como la experiencia
de cómo se ha dado en otros contextos y cómo se nos va a dar en nuestros contextos latinoamericanos. Alejandro, una consulta, y en el caso de Colombia, esto que se habla de ciencia abierta se está dando harto a nivel de educación superior. Pero ¿qué pasa en la escuela primaria, en escuela secundaria? Imagino que también se denomina ya en Colombia. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? No, uno diría que en esos espacios educativos sería la ciencia abierta, es decir, los estudiantes interactuando con los científicos, haciendo ciencia. Pues como país hay algunos proyectos específicos. El proyecto Ondas que maneja el Ministerio ahora de Ciencia ha sido muy conocido y si uno lo busca en internet es un proyecto muy bonito porque en ciertos colegios, escuelas, pues como los llamemos, generan como estos grupos de ciencia y los jóvenes empiezan a hacer investigación junto a investigadores, pero es un proceso que aún sigue estando muy en pañales porque solo son ciertas instituciones. Ahí hay que crecer, es decir, es un cambio donde todos podemos hacer ciencia. En América Latina hay proyectos de ciencia ciudadana, sí, pero siguen siendo como excepciones. La semana pasada, por ejemplo, en Argentina lanzaron un portal de los proyectos de ciencia ciudadana en Argentina, muy interesante, porque hicieron un mapeo a nivel de país de qué tenían en ciencia ciudadana. Eso hay que irlo haciendo, pero no es que haya una estrategia, ni siquiera en las universidades, una estrategia como nacional. Se supone que con lo de UNESCO, como la UNESCO y la OECD, que Chile también está en la OECD, lo exigen y los países deben dar cuenta cada año de cómo avanzan. Va a ser como este próximo año, yo creo que estos dos próximos años van a ser fuertes porque o van a tener que formar y van a empezar a exigirlo y tener una política nacional. Sé que Chile está tratando de construir una política nacional de ciencia abierta, eso tiene sus tiros aflojes, los investigadores a favor, los que están en contra. Yo creo que todos los investigadores están a favor. El problema viene en la medición, porque nos siguen midiendo la ciencia con los mismos criterios de publiquen Web of Science y Scopus, pues Web of Science y Scopus son revistas cerradas, entonces hay una contradicción. Publiquen cuartil 1 y cuartil 2, y eso hay que pagar a APCs de $10.000, $5.000, entonces eso es una contradicción. Entonces, ahí hay un asunto que vamos a vivir un periodo de transición de cómo nos acomodamos al movimiento de la ciencia abierta frente a otras exigencias, pero va a tener que cambiar nuestros institutos de medición de la ciencia, tienen que cambiar. En Colombia se supone que el próximo año va a haber una política nacional, pero obviamente es porque el gobierno actual va a terminar su mandato, entonces quieren como dejar la tarea lista, pero hay que esperar qué pasa, porque si eso no se hace con los investigadores y la ciudadanía, eso no va a funcionar. Pues eso no puede ser un documento de arriba abajo, porque si no va a ser como estabas expresando tú ahorita. Es una exigencia, pero no se cumple y no se cumple bien porque pues hay que concientizar primero. A propósito de eso, igual sucede en Chile con la acreditación de las universidades, que van en directa relación con las investigaciones que se hacen en WOS y en Scopus. Y también en relación a estos llegan cierta cantidad de dinero también. Entonces, y eso, por lo menos en un país como el de nosotros, que el sistema neoliberal está súper instalado, ahí yo no sé cómo hacer esa transición. Ahí hay una transición que quizás va a costar un poco más de años que lo que está sucediendo en Colombia, probablemente. Y no sé qué estará pasando en los otros países latinoamericanos. No, en general todos estamos en lo mismo. Va a ser un periodo de transición, yo creo que hay que adaptarse. La clave es formarse en estos temas, es decir, ¿qué es lo que nosotros vimos como universidad? Hay que formar, dar cursos para investigadores, para estudiantes, que es esto de los datos abiertos, es decir, crear un curso para toda la universidad, tener charlas, todo lo que podamos hacer es ganancia para ir generando como una cultura y formación para poderlo hacer, porque si no, pues si no sabemos es imposible hacerlo. Ah, y yo te quería hacer otra pregunta, me voy a aprovechar de que por ahora no veo No hay preguntas en el problema. chat. En relación ustedes están como universidad, están levantando una escuela de ciencia abierta, me gustaría que nos pudieras contar acerca de eso. A ver, lo que hizo nuestra universidad fue, pues obviamente como ocurre en todos los centros de universidades, hay investigadores que nos gustan estos temas, son nuestra línea de investigación, o investigadores que aunque no sea su línea de investigación ya lo han vivido, entonces por ejemplo los del área de la física, hay áreas disciplinares que este tema lo tienen muy adelantado hace muchos años.
Entonces, nuestra universidad tuvo la ventaja de que teníamos varios investigadores que estábamos empezando a molestar con el tema, digámoslo así. Entonces preguntábamos que por qué no hacíamos esto, empezábamos como a molestar a nuestros directivos. Y en el año 2017, nuestra universidad tenía que hacer el plan de desarrollo, que es a 10 años, y se trató de hacer colectivamente, pues como con todas las áreas, disciplinas, y logramos que la ciencia abierta quedara como una de las estrategias institucionales. Lograr eso, que quedaba en un documento donde dice la ciencia abierta va a ser la manera en que la universidad va a asumir la ciencia en los próximos 10 años, eso es lo que dice el documento, no dice más, es una línea, pero estar ahí implica que tenía que hacer un plan ya de acción concreto, es decir, con objetivos, estrategias, y de ahí salía. Y se creó una comisión. Esa comisión, por ejemplo, en el caso nuestro, está representada por la biblioteca, la vicerrectoría de investigación, grupos de investigación que hemos avanzado en estos temas, que se creó como una comisión que le está orientando a la universidad qué tenemos que ir haciendo. Uno de los primeros aspectos es formar a la institución. Entonces se fue creciendo como en esa estrategia. Entonces, yo que diría que lo que hay que hacer es que hay que armar un grupo que empiece a trabajar el tema de ciencia abierta. Por un lado la formación, por otro lado diagnosticar lo que hay, porque a veces hacemos cosas de ciencia abierta, pero están disgregadas, están por un lado, por el otro. Tratar de hacer ese diagnóstico y empezar a hacer acciones, digámoslo, pequeñas, para ir avanzando en estos temas de ciencia abierta. Entonces, bueno, en acceso abierto, listo, tenemos un repositorio. ¿Cómo hacemos que el repositorio crezca? Antes saquemos una norma universitaria que obliga a que todo tiene que ir al repositorio. ¿Cómo hacemos que tengamos los datos? Bueno, no podemos exigir eso porque además nadie sabe, entonces empecemos a formar. ¿Cómo hacemos para cambiar los modelos de evaluación? Creemos un grupo donde empiece a proponerle a la universidad medir la ciencia más allá de Web of Science Focus. Entonces, por ejemplo, nosotros creamos un grupo, estamos trabajando con el POLEC, que es un proyecto de Claxo. Es decir, es armar un grupo de personas que empiecen a jalonar esto dentro de nuestras instituciones para adaptárselo y ir convenciendo a los directivos. Ahí hay de todo, obviamente, como las instituciones, unos que no creen, otros que sí. ¿Cuál es la ventaja de que les va a tocar empezar a creer? Porque pues ya la OECD lo tiene, la UNESCO lo tiene, la financiación internacional lo está pidiendo, entonces obviamente ahora nos están parando, como decimos coloquialmente en Colombia, nos están poniendo más cuidado porque lo que decíamos ya empezó a ocurrir, eso ayuda mucho. Por aquí en el chat había algo. Bueno, la información en el diagnóstico. ¿Cómo hemos ido haciendo el diagnóstico? Pues, en Colombia funcionamos por grupos de investigación. Entonces, toda facultad, pues, cualquier tema, tiene varios grupos de investigación y esos grupos. ¿Qué hicimos nosotros? Es hacer un diagnóstico con esos grupos, preguntándoles eso. Bueno, ¿qué entiende usted por datos de investigación? ¿Su grupo tiene un plan de datos de investigación? ¿Usted ha trabajado en proyectos con colegas de otros países y ya han colocado datos de investigación en abierto? Entonces, hicimos como un diagnóstico y en ese diagnóstico que encontramos que no sabíamos del tema. Como institución y como todos los grupos, no eran contados de 200 grupos, póngale 20 sabían del tema y los otros nada, era un tema nuevo. ¿Eso qué lleva? Que hay que formar y aprovechar a los 20 grupos para empezar a hacer pilotos. Entonces, por ejemplo, con esos grupos ya se empezó a tratar de construir el repositorio de datos de la institución. Entonces, como ya ellos lo estaban haciendo, entonces, vengan, trabajen con la biblioteca, ustedes ya saben un poquito de los principios FAIR, ya algunos los tenían hechos, incluso saben más que uno porque han trabajado con colegas de muchos países y fueron aprendiendo con ese ensayo y error. Entonces ese diagnóstico es saber lo que hay para que con los que no saben empezar a formar y ir de a poco. Y con los que saben, que ellos sean como los líderes de la institución. Eso se puede aplicar también a investigadores. Yo tengo un centro de investigación, son 50 investigadores. De esos 50, 10 saben del tema, entonces a esos 10 venga, empiecen a ayudar y a esos otros 40 investigadores formémoslos. Entonces creo que esa es la clave del diagnóstico, saber lo que tenemos y que nos falta en formación y en organizar. Entonces, por ejemplo, yo ahorita que los escuchaba, ustedes están compartiendo datos de investigación, no, están compartiendo documentos que tienen datos de investigación, pero datos en sí mismos no, porque ahí no están los datos, no se pueden descargar, no están pues en Excel, en CBS, en la plataforma que sea, pues esos datos no están. Yo no puedo ser un investigador colombiano que me meta, vea tal proyecto oceanográfico de Chile, me gustó y voy a descargar todos los datos que recopilaron de las ballenas, estoy diciendo pues cualquier cosa. Pero sí No, se puede solicitar. Hay un departamento eso, donde entrega esa información, esos datos. pero entonces es crecer a que eso no,
es que hacer que eso estén abiertos. Ya hay un paso importante que están los datos. ¿Cómo los abro? Esos son pasos. Entonces es identificar eso. ¿Qué datos sí están, qué datos no están, cuáles están abiertos, cuáles podrían abrirse y no están abiertos, cuáles no se pueden abrir, porque por ejemplo hay temas que son de seguridad nacional, de economía. Entonces creo que el diagnóstico es saber lo que tenemos porque no lo hemos preguntado. Es decir, yo no sé si ustedes han hecho, cuando nosotros lo hicimos en 2018 para Colombia y después lo hicimos en 2019 para nuestra universidad, ¿qué encuentra uno? Es que la mayoría no sabe del tema. Pues los investigadores hacen investigación, la hacen bien y lo que les pedíamos era publique. Ahora les están pidiendo comparta los datos. Eso cuesta, sí, porque dicen, me pusieron otra tarea, pero en la medida en que ellos conozcan otros colegas que cuenten las ventajas que esto tiene y cuando se lo exigen por dinero o por proyectos, ya no hay de otra, toca hacerlo. Bueno, no sé si hay más preguntas, pues para no robar más el tiempo, ahí nos gastamos una horita y piquito. No, mi invitación es a trabajar estos temas. Eh, en la web hay mucho contenido, hay experiencias muy llamativas, entonces pueden hacerlo. Muy rico que conozcan lo que hay de oceanografía, mares, pues yo de eso no sé, pero sí busqué y rápidamente encontré cositas, entonces creo que es importante. Queda una pregunta final que no quiero dejarla. Eh, ¿Cuánto tiempo debería pasar entre la generación de los datos y su apertura? Es una pregunta muy importante. Eso es relativo. Relativo porque depende de varias variables. Uno, hay veces hay información que como es personal, depende de ciertas normas de país que no se puede compartir. Entonces hay tiempos, hay veces no es indefinido y otros sí tienen como unos tiempos. Lo importante ahí es que se puede compartir desde que los datos cumplan los principios FAIR. Entonces hay proyectos que ya tienen el plan de datos tan organizado que el proyecto termina y a los 6 meses ya toda la información está, pues sí es mucho. Incluso algunos lo van haciendo en vivo, es decir, terminan una fase y suben esos datos, terminan la otra y suben esos datos, es decir, está pues un mes de diferencia, hay proyectos que son así. Eso es como según la investigación y los recursos que tengamos. La clave es tenerlos organizados y las normas, porque hay veces hay normas que lo permiten, hay veces no. Desde el punto de vista de la ciencia abierta, es correcto abrir los datos una vez que se haya hecho una primera publicación. ¿Qué está ocurriendo ahora? Es que ya se están pidiendo al mismo tiempo. Incluso en publicaciones hay como dos realidades. Uno, yo envío el artículo y la editorial o la revista me dice, súbame todos sus datos a tal lugar. Ahí es donde les decía, hay que tener cuidado porque se pueden estar apropiando de nuestros datos. O lo que dicen es, súbalos a tal plataforma. Zenodo, Figshare, pues hay plataformas o como las que les mostré de Dataverse, cualquiera de esas, porque ese link a los datos debe estar dentro del artículo. Entonces hay como las dos modalidades. Unos que capturan los datos y los suben ellos mismos y se quedan con ellos, ahí es donde hay que tener pues como tranquilidad de que no se van a usar, u otros que ya me lo están pidiendo. Eso está siendo cada vez más normal. Es decir, una revista internacional buena está pidiendo que los datos estén en algún lugar. Nature, Science y cualquiera de nuestras disciplinas, no sé, cada uno de ustedes tendrá. Lo normal ahora es que te pidan el artículo y tenga un soporte de datos. Y ese soporte de datos debe estar en una plataforma abierta, sea tu repositorio de datos institucionales, sea alguna de estas multidisciplinares, entonces ya lo están pidiendo. O sea, cada vez va a ser más normal que las dos cosas van unidas y que es una exigencia. No te publicamos el artículo hasta que estén los datos en algún lugar. ¿Por qué? Por transparencia y porque es un movimiento. Y porque muchas de estas revistas están en la Unión Europea y eso ya está siendo una exigencia para ellos. Bueno, no. A ustedes muchas gracias. Cualquier cosa seguimos en contacto, pues, y no, un saludo a todos desde Chile y bueno, gracias por la invitación. También te queremos dar las gracias, Alejandro. Probablemente te invitemos nuevamente o a alguien que sea de tu equipo. Les queríamos pedir a todos y a todas si pudieran abrir la- todas sus cámaras para poder sacar una impresión de pantalla. Va a ser unos segundos. No robo ningún dato.
sacar una. Ya, ahí está. Bueno, agradecerles por supuesto de nuevo la gentileza que hayan estado hoy día acá. El próximo mes vamos a tener la invitación a otra ponencia, probablemente relacionada pues, siempre con ciencia abierta, porque es la temática que es la que necesitamos ir avanzando tanto en Chile como en Latinoamérica. Así que muchas gracias a todos, a todas y sobre todo a Alejandro. Nos estamos viendo. Hasta luego, una feliz tarde. Chao, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, Miriam.